A ver, pongámonos de acuerdo primero en las reglas de etiqueta de esta entrevista. ¿Cómo preferís que te llame? ¿Eduardo, Edu, Pitufo, señor Lombardo? Como quiera, maestro, da lo mismo. ¿Y cuándo te pusieron el seudónimo? Mira, Edu en el barrio de niño, en realidad. Y después Pitufo en el carnaval, En el en el año carnaval. 84. Muy bien. Eh, Todo viene de la infancia, ¿no? El Edu y tantas cosas que vienen que uno va defendiendo en la vida a lo largo de los años. Decía, recuerdo el poeta William Wordsworth, ¿no? Que el niño es el padre del hombre, ¿no? Y hay mucho de eso, ¿verdad? Totalmente. Sí, la niñez ha marcado, niñez y adolescencia han marcado muchas cosas en mi vida. El barrio, ¿no? Y las vivencias musicales, escuchaba mucha música en mi casa, mis padres eran muy asiduos al carnaval, y bueno, todo eso me fue marcando, digamos, ¿no? Y bueno, la gente que uno va conociendo en el camino, ¿no? Ujú. El alma de murguero entonces también se fue modelando en la infancia. Totalmente, mirá, viví en un barrio muy carnavalero, que era el barrio La Comercial hasta los 9 años, y siempre mis padres me llevaban al tablado. Luego me mudé más para el oeste de la ciudad de Montevideo, al barrio Sayago, una cooperativa de viviendas, donde con varios amigos formamos una murga de niños que llamó El Firulete, que después pasó a ser la murga Contrafarsa en finales de la década del 80. Y bueno, después todo el recorrido en diferentes murgas en el carnaval, ¿no? Pero como te digo, desde muy pequeño a mí me gustaba mucho, digamos, la murga, era una cosa que me impactaba, ¿viste? Ujú. Estuviste haciendo un rápido recorrido por las murgas que fuiste armando, pero ¿cuál fue? ¿Tenés el recuerdo nítido de cuál fue tu primer encuentro con una murga? Sí, mirá, mi primer encuentro con público, yo supongo que fue por el año 72, 73. Yo soy el 66, o sea que tengo recuerdos de esa década, principio de la década del 70, como oyente, digamos, ¿no? Como público. Y después, contacto directo con una murga, con una murga de niños en el año 80. Ujú. Eh, ¿Qué es el carnaval para vos? El carnaval es una fiesta magnífica, una fiesta popular, donde se transforma la ciudad, se transforma la ciudad de Montevideo, se levanta en todos los barrios y la gente se identifica con, con los versos de la murga, ¿no? Y la murga plantea este, en su visión, cada uno, con visión personal, las cosas que suceden a nivel local en su gran mayoría, y un poco más capaz que con un también más universal. Pero el carnaval es la fiesta mayor que tenemos acá en la ciudad de Montevideo. Por supuesto, el carnaval también en otras ciudades del país, en el interior. El carnaval en la ciudad de Montevideo tiene 40 días y es el espectáculo popular que lleva más público, lleva más público. ¿Más que el fútbol dijiste? Sí, más que el fútbol. Era vos. Sí, Y eso se que es un venden, se país, venden más entradas que el fútbol. y eso que es un país fuertemente futbolero, ¿no? Como Argentina. Es muy futbolero, pero se venden más entradas y más público. En 40 días es infernal la cantidad de gente. O sea, el Teatro Verano, que es donde se hace el concurso, tiene una capacidad de 300 personas y se llena durante 40 días. Y después tenés 25 tablados en la ciudad de Montevideo, algunas con una capacidad de 5.000 personas, este, otras con menos, otras con 1.000, otras con 1.000 personas, pero estamos hablando de casi 30 tablados, son 40 días, todo eso y es un disparate. Ujú. Cambia la fisonomía de la ciudad
eh, y, digamos, la escenografía ciudadana, y también es una especie, ¿no?, de promesa de que la vida misma puede cambiar, ¿no? Totalmente, sí, se transforma, se transforma. Y como que el carnaval, a lo que te decía hoy, de que la gente se identifica es la, con lo que canta la murga, bueno, hay algo de esperanza, como decís vos, y se viste la ciudad totalmente, y en su sonoridad también, ¿no? O sea, ves pasar las bañaderas o los camiones con las murgas, con las otras categorías, digamos, o parodistas, otro tipo de grupos, y eso hace una sonoridad diferente, o se va cantando y ese recuerdo de niño de escuchar desde mi casa la batería murga desde un camión que se trasladaba a un tablado. Vos sabías que la murga estaba pasando por ahí, se trasladaba al tablado del barrio, entonces salías corriendo a poder la murga. Bueno, eso se sigue manteniendo. Y claro, la ciudad se viste, ¿no?, a partir del desfile de carnaval, que es en la avenida principal, la avenida 18 de julio, ¿no? Y bueno, y todos los estados en todos los barrios, ¿no? Bueno, ves niños disfrazados, este, tal vez, tal vez en décadas anteriores la ciudad se disfrazaba un poco más, eso se perdió un poco. Ujú, ujú. Eh, y son, digamos, días en los que los humillados de alguna manera se pueden vengar, ¿no? Y los postergados dejan de serlo durante 40 días al menos. Sí, totalmente, totalmente, es así. Sí, el privilegio de cantar, de denunciar y de encontrarse con el pueblo en todos los tablados y con un público amplio, ¿no? Estamos hablando de niños, adolescentes, mayores, adultos mayores, o sea, llega a todo el mundo, digamos. Y el carnaval, no como en otras décadas anteriores, eh, es mucho más masivo, digamos, y también algo que permitió que llegara al interior del transmitido por la televisión, que antes no se transmitía, ¿no? Ujú. Hay una canción que seguramente conocés de Chico Buarque, en la que dice: el que me ofenda y humille pensando que todo lo aguantaré, que sepa que me estoy guardando para cuando llegue el carnaval. Bueno, es así, totalmente. No solo a nivel de los que cantamos arriba, sino de la gente que se manifiesta, del público que también se manifiesta y se identifica. Pero bueno, literalmente es eso. Bueno, por algo las dictaduras le temieron tanto al carnaval, ¿no? Porque, bueno, Franco los prohibió, por ejemplo, y bueno, las dictaduras de por acá también. Sí, acá nunca fue prohibido el carnaval. Sí, lo que sucedió es que había censura en las letras. Las letras pasaban por determinado control y se censuraban. Entonces, de un día a otro había que cambiar la letra. Y unas murgas también en algún tablado han ido. Estamos hablando de la década del 70, ¿no? O sea, plena dictadura. Este, pero bueno, por suerte nunca fue prohibido. ¿Y qué ocurre el miércoles de ceniza? Bueno, aquí no tomamos mucho el miércoles de ceniza porque estamos como más agarrados, o las fiestas están más agarradas según el almanaque. Ujú. Y entonces como el carnaval, dentro del carnaval hay muchos más grupos y se ha extendido bastante. Antes duraba 30 días, ahora dura 40. Este, hay toda una cuestión con el almanaque y con el calendario que se acomoda. Sí hay unos días de carnaval que se llaman los días de carnaval, que están marcados simplemente en el almanaque, pero acá no se toma el día de cenizas como un día particular, digamos. Pero de todas maneras, llega ese día en que se sacan las máscaras y vuelven las caras, ¿no? Totalmente, totalmente, es así. Ahí sale todo. Es cierto que
¿Jaime Ross compuso Los futuros murguistas pensando en vos? Bueno, se inspiró un poco en mí, sí. Yo integraba la murga Falta y Resto. En ese entonces, en mi primera etapa como percusionista, después pasé a ser el director de la murga y el arreglador, pero él era asiduo a los ensayos de la falta y bueno, grabó muchas veces con el coro y con la batería de la falta muchos de los temas, inclusive esta canción que decís tú. Yo me enteré unos años después de esto y sí, es cierto, es cierto. Para mí, bueno, es un orgullo. Háblanos un poco más entonces de ese gurí sin un mango en el bolso, bien peinado para atrás. Mirá, yo siempre he sido, eh, desde que vi la película de niño, quedé totalmente impactado con el sonido particular de ese coro polifónico, más ese, esa tríada de percusión, de redoblante, bombo y platillos. Y en otras décadas, las herramientas de aprendizaje eran lo visual y lo auditivo. Nosotros aprendimos a hacer murga desde ese lugar, yendo al tablado, parándonos muy cerquita del tablado para grabar y robarle los piques a los hamburguistas, tanto cantaban, cantaban, como decían, cómo tocaban. Y a partir de ahí, bueno, eso generó en mí eh, una cuestión de amor muy directa. O sea, me empapé desde muy niño y no me perdía ninguna murga. O sea, las iba a ver todas al tablado. Por lo general siempre en 24 murgas a concursar. Yo no me quería perder ninguna. Iba siempre o con los vecinos o con los amigos y amigas o con mis padres. Este, y bueno, y después tuve la suerte de entrar en el carnaval, digamos, de tener mi primera experiencia con una murga de niños, que no tocamos en el carnaval oficial, sino que tocamos en cooperativas de vivienda, en clubes. Pero después, bueno, mi ingreso al carnaval en el año 84 a mí lo hizo vivir más de cerca, digamos, ¿no? Pero durante mi niñez, estaba o sea, es una cosa que me entusiasmó, Ujú. me llenó de música, me llenó de alegría, sabía que había algo ahí. Ujú. Entonces, bueno, a partir de ahí, este, durante muchos años, y bueno, lo sigo haciendo, tengo algunos años no salgo, descanso o hago algún otro proyecto artístico, pero sigo en contacto con el carnaval, siempre, todos los años. Volvamos a la infancia, ya que es una cantera tan rica para interpretar todo lo que vino después. Y por eso te voy a pedir que metas la mano en esos años y saques reliquias de la infancia, recuerdos fuertes que te sigan acompañando, imágenes que te sigan recordando de dónde venís y quién sos. Bueno, buenísimo, me encanta. Primero que nada, la familia, ahora, mis padres, este, que, que bueno, he tenido la suerte de que me llevaran al carnaval, por un lado, de haber mucha música en mi casa, de escuchar mucha música, a través de la radio en esa época y a través de discos de vinilo. Los amigos que nos prestaban algún libro o algún disco que estaba prohibido, este, la imagen de la escuela, de la niñez, el barrio ha sido importantísimo, la familia, las reuniones familiares y las cantarolas han sido importantes. Yo era el único que tocaba la guitarra y bueno, mis tías, mis tíos, mis primos, mis primas cantaban y yo tenía que acompañarlos con la guitarra. Han sido cosas muy relevantes en mi vida, muy importantes, este, y que me han entusiasmado y que creo que encontré lo que quería hacer. Y por otro lado, también sentí como el apoyo de mis padres en que eh, me podía dedicar a eso, o sea, me dieron la libertad de dedicarme a lo que me gusta. Todos esos recuerdos, ¿no? El barrio ha sido importantísimo, los barrios han sido importantísimos, la familia ha sido importantísima, este, los amigos.
y mucha gente del ambiente de la música popular uruguaya, que, como te decía anteriormente, yo viví en una cooperativa, el movimiento cooperativo en la década, fines del 70, principios del 80, había mucha efervescencia con el movimiento cooperativo, con el canto popular, y muchos artistas de los que después pude compartir escenario fueron docentes nuestros, iban a dar las charlas, iban a darnos talleres. Todos esos recuerdos están en mí y bueno, no tengo más que un profundo agradecimiento. Mencionaste amigos que te prestaron libros y discos, que te ayudaron a encontrar tu camino de alguna manera. Si tuvieras que mencionar, a ver, un libro y un disco que hayan sido decisivos para que vos tuvieras esta mirada que hoy tenés sobre la vida, ¿cuáles serían? Mirá, capaz que no te nombro ningún libro, pero te nombro autores, porque me rimaban muchas cosas. Por ejemplo, cosas de Eduardo Galeano, cosas de Mario Benedetti, este, García Márquez. Todos esos libros anduvieron por ahí en la vuelta. Algunos libros de autores eh, uruguayos, el caso de Rosenkopf, por ejemplo. Ujú. Y después discos, varios discos. Por ejemplo, en mi casa había una colección de discos de Eduardo Falú, eh, discos de los alimareños, o sea, todos detrás de Momo, Cielo del 69, Nuestra Razón, algún disco de Biglietti por ahí. Y después un disco que me llamó mucho la atención, o dos discos que me llamaron mucho la atención, fueron algún disco de Dino, que me arrimaron en esa época también. El Magic Time de Opa, fue un disco que me voló la cabeza. Después, un poquito más adelante, algunas cosas de Eduardo Mateo, que empecé a conocer. Todas esas cosas llegaron en preadolescencia, digamos. Y bueno, nada, para mí eran tesoros, ¿no? Candombe del 31, por ejemplo, de Jaime Ross. Este, y nada, puedo nombrar muchos autores, porque con el Firulete, que era la murga de niños, que pasó a ser contrafarsa, compartimos escenario con Rumbo, con canciones para no dormir la siesta, Fernando Cabrera, los que iban cantando, Ujú. ¿no? Que También un grupo formaste importantísimo en la música al que te uruguaya. integraste un grupo durante una etapa, ¿no? Sí, durante un año, el último año, en el año 87. Exactamente. Tu primer disco solista se titula Rock and Roll. Hablamos mucho de murga, pero el rock también ha gravitado de una manera importante en tu vida. Y bueno, es un género que también le presto atención. En realidad, ese disco lleva ese título y está escrito con C, no está escrito con K, este, porque siento que en la respiración, en la vivencia de lo que es la milonga, lo que es el tango, lo que es la murga, lo que son los tambores del candombe, ahí hay mucho rock and roll. Entonces, por eso lleva ese título, en realidad. Y no es, o sea, todos mis discos tienen alguna cosa murguera, pero en realidad tratan de fusionar, por ejemplo, con la milonga, en algunos casos, o la murga con el tango, en el caso del tema rock and roll. El tema rock and roll es un tango, en realidad es un tango, pero murguero. Te voy a pedir una pequeña semblanza de artistas que has conocido y con los que has hecho música. Contá lo que quieras, una anécdota, un recuerdo que te hayan dejado y que permitan de alguna manera enriquecer el retrato que tenemos de ellos. Va el primer nombre, Mercedes Sosa. Bueno, Mercedes Sosa es la voz de Latinoamérica, en mi manera de ver. Nunca escuché una voz con esa potencia, y no me refiero al volumen, potencia en todo su sentido, en el sentido interpretativo, eh, en dejar todo, digamos. O sea, eh, nunca tan bien interpretada la palabra. O sea, la palabra toma una cuestión de subraye importantísimo. Y por otro lado, bueno, con una voz sumamente privilegiada y que llegó a todo el mundo.
Yo tuve la oportunidad de tocar antes que ella acá en el Teatro Verano como telonera, la conocí personalmente, y una belleza como persona también y muy generosa. Tengo una anécdota con ella que yo fui a presentarme, yo no la conocía personalmente y le pregunté, me presenté, le mostré, le di mi disco rock and roll y le dije, soy Edu Lombardo, voy a tocar ante ustedes, voy a ser el telonero. Y me dijo, mis hermanos no son teloneros, así que cuando yo termine el séptimo tema, lo voy a presentar. Ella terminó de tocar el séptimo tema, me presentó y se quedó en el escenario mientras yo canté un par de canciones. Y bueno, ese es un recuerdo maravilloso. Serrat. Bueno, con Serrat me pasó algo parecido también. Él vino a hacer un espectáculo aquí con Sabina en el año, yo no me acuerdo si fue en el 2010, 2011, por ahí. Y, y también, o sea, he tenido una conversación, le entregué su disco. Yo he tenido un problemita de sonido ese día en uno de los temas y me dijo, oh, disculpe por lo del sonido. Y él obviamente no tenía nada que ver con eso. Y luego tuve la oportunidad, se hizo un homenaje aquí, un espectáculo musical donde estuvieron muchos músicos, inclusive algunos músicos argentinos, el caso de Soledad, el caso de Lisandro Aristimuño, de Lilian Herrero, participaron de un espectáculo en homenaje a Citarrosa, Alfredo Citarrosa. Y tuve la oportunidad de compartir un poco con Serrat ahí y de compartir musicalmente porque este espectáculo fue dirigido musicalmente por Fernando Cabrera, quien me convidó a hacer la percusión de varios temas y pude tocar en algunas canciones acompañando a Serrat. Así que también otro recuerdo increíble. A propósito de Citarrosa, ¿tuviste oportunidad de conocerlo personalmente? Sí, lo conocí personalmente en la década del 80, exactamente en el año 84. Fati Resto organizó una fiesta, una comida en el Club Capurro y él fue invitado, lo conocí ahí y después él nos invitó a la casa, a toda la murga, a comer un asado, conocí a su familia, lo conocí a él, tuve el gusto de charlar con él y también he tenido la suerte de compartir y que hayan grabado algunos de los guitarristas de Citarrosa en mi disco Rock and Roll, en un tema que se llama No hay más Cocoa, ellos grabaron ahí en ese tema, estoy hablando de Toto Méndez. Bueno, por otro lado compartí con Covelli, con Julio Covelli también en algunos espectáculos en vivo. Así que tuve la suerte de conocerlo personalmente. Y el otro nombre que voy a traer a esta fiesta de vocaciones es alguien a quien vos aludiste hace un ratito como una especie de presencia tutelar en tu discografía familiar. Me refiero a Eduardo Falú. ¿Qué resonancia tiene en tu memoria ese nombre? Bueno, la sonoridad de su guitarra, su interpretación, yo recuerdo el tratamiento, digamos, de las canciones y la forma de tocar. Nunca lo vi tocar en vivo, pero recuerdo eso, ¿no? Esa forma de tocar y de interpretar la sonoridad de su guitarra, este, eh, como como un color diferente en su sonido y en la forma de su desarrollo del toque, digamos. Eso es lo que recuerdo, y te estoy hablando de mi niñez, es lo que recuerdo ahora, ¿no? Te pregunté por varios argentinos, y es que en este programa somos artiguistas y pensamos que argentinos y uruguayos somos parte de lo mismo, ¿no? Los que brotamos de la tierra de uno y otro lado del río somos compatriotas. Este, y llevamos puestos el poncho rotoso de los que siguen galopando al lado de Don José. Totalmente. Uruguayos y argentinos tenemos indudablemente mucho en común, ¿verdad? Y eso lo comprobarás cada vez que venís aquí a Argentina.
Sí, mucho en común. Bueno, del lado musical, obviamente, ¿no? Con la milonga, con el tango, este, la pasión por el fútbol, eh, y también una mirada hacia la naturaleza, ¿no? El río es una cosa que aparece muchísimo en muchas de las canciones. Podemos hablar en el litoral uruguayo y en Argentina también, ¿no? Entonces se da eso en común de que hay muchas canciones o a la gente que vive en esa zona, a los pescadores, al río, esas cosas están en común, digamos, ¿no? Y como te decía, bueno, el tango, la milonga, me parece que son cosas que, que están muy relacionadas entre nosotros. Aparecen todo el tiempo. ¿Vos vivís en Montevideo? Vivo en Montevideo ahora. Mm. Estuve a 30 kilómetros de Montevideo, más para el este, pero ahora estoy en Montevideo hace 3 años. Y viví toda mi vida en Montevideo en realidad. Durante 20 años de mi vida sí estuve viviendo en el Pinar, que es a 30 kilómetros hacia el este de la ciudad de Montevideo. Bueno, ahí hay una diferencia porque los montevideanos han sabido defender un tiempo provinciano que los porteños, los de Buenos Aires, han perdido para siempre, ¿no? Sí, me parece que sí, que hemos tenido la suerte de ir por ese lugar que decís tú. Este, y bueno, en realidad, capaz que sí hay gente en Buenos Aires que lo ha hecho también, ¿no? Supongo, que ha defendido eso. Estás por venir a La Plata y La Plata de alguna manera es una ciudad uruguaya que se equivocó de mapa. Totalmente, ¿Qué imágenes tenés de totalmente. La Plata? Porque ya has venido a tocar acá. Sí, es una ciudad muy linda. Hace mucho que no voy ahora. Estoy contento de volver. Tengo amigos, amigas. He ido a tocar con banda, con alguna murga, también han andado por ahí. Y tengo recuerdos muy lindos este, de La Plata, del recibimiento, de la gratitud de la gente, de que sí que están empapados, muy empapados también con la música uruguaya, en diferentes géneros. Hay muchos burgueros, muchas burgueras, este, y hay mucha gente muy seguidora de autores y autoras de aquí, de la ciudad de Montevideo. Bueno, háblanos del recital que vas a dar en esta ciudad el próximo 12 de agosto. 12 de agosto, exactamente, es un sábado. Eh, bueno, llevo un espectáculo, o sea, voy solo a tocar con mi guitarra y también con algunos eh, invitados que tengo, que son unos músicos japoneses y alemanes que llevo. Trabajo con una lupera en algunas de las canciones donde se graban algunas bases en vivo, guitarras, algunas voces, algunas percusiones, y en realidad el repertorio es un poco eh, de mis 3 discos editados, hay canciones de los 3 discos, hay algunas canciones populares, carnavaleras, que han quedado en la memoria colectiva de la gente, que me parece importante que estén en el repertorio. Este espectáculo tiene como un hilo, este, y yo lo llamo como, es un poco como la ciudad de Montevideo. También hay temas que son de autores o autoras de aquí, de Montevideo, versionadas, algunas de las canciones, y es un repertorio bastante amplio, donde también se va desarrollando un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? O sea, mi experiencia desde la niñez hasta el hoy, pasando por ese camino carnavalero, ese camino musical, donde ha pasado mucha gente. Entonces, bueno, todo eso está enrabado en las canciones y muchas veces con alguna anécdota o alguna cosa contada, digamos, ¿no? Y se va desarrollando desde ese lugar. Eh, y por otro lado, también hay una parte del espectáculo donde intento este, que la gente participe también del espectáculo y pueda cantar. Así que bueno, están invitadas a hacerme algunos coros en algunos momentos.